Había pasado aproximadamente un mes y medio desde la batalla de las Islas Salomón Orientales, y la situación en Guadalcanal se había asentado en una especie de rutina extraña. Gracias en gran parte a la retención del campo Henderson, las fuerzas estadounidenses dominaban el aire durante el día, y con ese dominio llegó el control de los mares locales. Sin embargo, gracias a su base en Rabaul, la Marina Imperial japonesa podía concentrar y abastecer sus envíos mucho más cerca de la zona de combate que la Marina de los Estados Unidos. Esto, a su vez, significaba que los barcos rápidos japoneses podían, si calculaban correctamente sus recorridos, bajar a Guadalcanal por la noche con suministros, equipos y refuerzos para las tropas japonesas en la isla, y luego regresar con heridos y objetos considerados dignos de rescate y reparación. La ruta más directa era la misma que Makawa había utilizado en los eventos que llevaron a la primera batalla de Savo Island, corriendo entre las diversas islas que conformaban los elementos centrales y del norte de la cadena de las Islas Salomón. Esta ruta fue apodada el Slot, y los propios barcos fueron bautizados como el Expreso de Tokio por los aliados. No obstante, este arreglo presentaba varias desventajas. Dado que solo los destructores y cruceros realmente tenían la velocidad y no se podían prescindir de los cruceros pesados, los barcos que realizaban los viajes de transporte solo podían llevar cargas relativamente pequeñas y ningún artículo pesado individual como tanques o cañones de artillería pesada que pudieran inclinar la balanza en tierra. La Marina Imperial japonesa tenía muchos barcos de carga y de asalto anfibio que podían mover estos artículos, pero eran lentos y serían atrapados por los aviones de Henderson Fields si intentaban hacer el recorrido ya sea en su camino durante la tarde o si salían un poco más tarde, entonces serían atrapados en su camino de salida en la madrugada. Lo obvio era eliminar el campo Henderson, aunque esto era un dilema, ya que varios asaltos fallidos demostraron que necesitabas más hombres y más equipo pesado para hacerlo, y era ese mismo aeródromo el que te impedía que se entregara ese equipo pesado en particular. Se esperaba que todo esto cambiara con la llegada del Nishin. Con poco más de 11.000 toneladas, se diseñó como un portador de hidroaviones y submarinos enanos, pero su armamento de crucero ligero y su velocidad relativamente alta de 28 nudos, combinados con el espacio de bodega relativamente grande necesario para transportar submarinos y aviones, así como las grúas para moverlos, significaba que podía trabajar junto a los otros barcos del Expreso de Tokio, pero también, más críticamente, podía mover algunas de esas piezas de equipo más grandes que serían necesarias en la próxima ofensiva terrestre. En un esfuerzo por distraer a los estadounidenses de los esfuerzos de refuerzo y para intentar degradar la efectividad de su cobertura aérea antes de la ofensiva terrestre planificada, la Marina japonesa también decidió lanzar una serie de ataques aéreos y misiones de bombardeo costero contra el campo Henderson. Incluso si no se quedaba completamente fuera de acción, dañar o destruir los aviones en la base degradaría gravemente el poder aéreo de los Estados Unidos, lo cual, combinado con el próximo enfoque en la campaña terrestre, podría permitir que más transportes lleguen sin ser molestados. En el lado estadounidense, se notó el aumento de las fuerzas japonesas y se solicitaron refuerzos. Una fuerza de tarea de cruceros dirigida por el contraalmirante Norman Scott fue a la zona para asegurar el paso seguro de los transportes. Scott había estado en realidad en la primera batalla de Savo Island, aunque a bordo del crucero de clase Atlanta San Juan, y por lo tanto había sido forzado a observar la destrucción del resto de la fuerza desde la distancia. A principios de octubre, los japoneses habían asignado otro portaaviones de hidroaviones rápido, el Chitose, al esfuerzo, y los dos barcos, junto con 6 destructores, debían hacer una gran carrera de suministros el 11 de octubre de 1942. Dado que ninguna fuerza estadounidense había intentado disputar el control nocturno japonés de las aguas alrededor de Guadalcanal de manera significativa desde la primera batalla de Savo Island, no se esperaba oposición, y a una fuerza separada de cruceros japoneses se le asignó la misión de atacar directamente el campo Henderson, utilizando una versión ligeramente modificada del semi-infame proyectil antiaéreo Sanshiki. Aunque estaba diseñado como un arma antiaérea, se pensaba que la combinación única de este proyectil de elementos de fragmentación e incendiarios en un paquete pesado sería muy útil para destruir los aviones y edificios y prenderles fuego a todos. Esta fuerza estaría compuesta por los antiguos cruceros pesados Alba, Kinugasa y Furutaka, junto con los destructores Fubuki y Hatsuyuki. Con los refuerzos estadounidenses programados para llegar el día 13, Scott ordenó prácticas de batalla nocturna junto con otros entrenamientos.
Scott vio la reintroducción de un tipo de entrenamiento que había supervisado a finales de los años 30 en una práctica tomada de la Marina Real que requería mucha fe en la tripulación contra la que estabas practicando. Un barco maniobraría como si fuera un buque enemigo, mientras que el otro apuntaría sus cañones como si estuviera en batalla. Después desviarías intencionalmente la deflexión y elevación de los cañones levemente y dispararías. Cuando los proyectiles caían, se podían eliminar los desvíos conocidos del lugar observado de la caída del disparo y luego se determinaba si los proyectiles habrían alcanzado su objetivo si no fuera por esos desvíos conocidos. Si es así, se contabilizaba un acierto y si no, los cañones tendrían que ajustarse y disparar de nuevo. Solo debías esperar que las estimaciones iniciales del otro barco sobre alcance, rumbo y velocidad no estuvieran tan equivocadas que por accidente te dieran un costado de todas formas. Durante 2 semanas, los barcos realizaron tales ejercicios de artillería durante el día y ejercicios tácticos de maniobra y detección cada noche. Se alentaba a las tripulaciones de los cañones, especialmente en los destructores y cruceros ligeros, a aumentar su cadencia de tiro al máximo sostenible de forma fiable. A medida que aumentaba la confianza de la tripulación, también lo hacía la libertad otorgada en los ejercicios. Las velocidades máximas aumentaron y varios capitanes probaron estrategias más audaces. A bordo del United States Ship Salt Lake City, los artilleros descubrieron de forma curiosa que alguien había cableado incorrectamente sus teléfonos, lo que significaba que los teléfonos de las baterías primaria y secundaria estaban vinculados y podían escucharse entre sí, así como las órdenes del puente y las tripulaciones de control de incendios. De hecho, eligieron no corregir este fallo, sino compartir información sobre lo que podían ver y a qué estaban disparando entre ellos. Con este entrenamiento completo y las tripulaciones de sus cruceros y destructores algo animadas por la experiencia, luego se dirigió a los mares alrededor de Guadalcanal el 9º con los cruceros pesados San Francisco y Salt Lake City, los cruceros ligeros Boise y Helena, y los destructores Laffey, Buchanan, Duncan, McCalla y Fahrenholt. A pesar de que los 2 cruceros de la clase Brooklyn estaban equipados con un radar de superficie SG mucho más avanzado, Scott tomó el San Francisco, que era el más nuevo y poderoso de los 2 cruceros pesados, y equipado con un conjunto de radar de superficie SC más antiguo y menos capaz, como su buque insignia, parcialmente por tradición, que el almirante siempre debería tener el barco más poderoso, y en parte porque el crucero pesado también tenía instalaciones más grandes que serían mejor capaces de manejar su personal de almirante. La primera acción de cualquiera de los lados resultó ser un ataque aéreo de los cazas de la Marina japonesa basados en tierra atacando el campo Henderson, seguido de un ataque más grande de bombarderos escoltados. Aunque no se produjo ningún daño importante en la fuerza aérea de ninguno de los lados o en la base aérea misma, sí tuvo un resultado mucho más significativo. Dado que estaban bastante comprensiblemente ocupados con su propia defensa, los aviones de Henderson no podrían salir a atacar las formaciones japonesas. El reconocimiento aéreo aliado había avistado a los 2 portaaviones de hidroaviones y sus escoltas poco más de 1 hora después de los ataques japoneses, pero los cañones y el perfil general del Nishin y Chitose los llevaron a ser reportados como cruceros en lugar de transportadores de hidroaviones. La fuerza de cruceros real no fue avistada, aunque esto fue una inversión interesante de la preparación para la batalla de la primera isla Savo, cuando los cruceros reales habían sido confundidos con transportadores de hidroaviones. Con las fuerzas japonesas avistadas pareciendo ser menos un transporte de alta velocidad y más el lento acercamiento de un escuadrón de batalla buscando problemas, la Marina de los Estados Unidos se dirigió al noreste buscando una confrontación. El plan estadounidense era simple pero efectivo, al menos en teoría. Al igual que la Marina Real en Matapán, los destructores liderarían las unidades pesadas y también seguirían cerrando la retaguardia. Los cruceros ligeros equipados con radar detectarían al enemigo y dirigirían la formación para acercarse a ellos. Posteriormente, los destructores resaltarían objetivos con reflectores, ocultando los barcos pesados en la oscuridad hasta abrir fuego y usar su propio equipo a discreción. La disciplina de fuego era muy flexible. Los destructores podían enfrentarse con cañones y torpedos a voluntad y los cruceros disparar si lo sentían necesario. El objetivo era acortar el rango para permitir una alta precisión y avanzar hacia un fuego continuo en lugar de salvas distintas, que eran la doctrina a largo alcance. Una vez que todos determinaron la distancia exacta del enemigo,
Sin embargo, debido a la elección de San Francisco como buque insignia, lideraría a los cruceros con Boise, luego Salt Lake City y luego Helena, lo que significaba que los radares de búsqueda de superficie SG eran de menos ayuda mirando directamente hacia adelante de lo que podrían haber sido. También significaba que cualquier cosa que se detectara en estos radares de búsqueda de superficie SG tendría que ser informada primero a los comandantes de los cruceros en cuestión, quienes luego tendrían que informar al San Francisco y luego alguien en el San Francisco tendría que informar a Scott. Sin embargo, aprendiendo de los logros de la Marina japonesa en la primera isla Savo, los aviones exploradores de los cruceros estadounidenses también reconocerían y, de ser posible, lanzarían bengalas sobre el enemigo. La formación de transporte japonés se deslizó más allá de las fuerzas de la Marina de los Estados Unidos, pasando por el lado noreste de Guadalcanal justo cuando la formación estadounidense rodeaba la isla desde el lado suroeste. Los aviones de reconocimiento también los perdieron inicialmente, lo cual era comprensible dado que era una noche sin luna y había poca o ninguna luz ambiental. Fahrenholt, Duncan y Lappy lideraron los cruceros con Buchanan y Mercala en el deber de retaguardia. Su acercamiento estuvo a punto de ser descubierto por el submarino I-26, que los avistó mientras descansaba en la superficie cerca de la costa, donde la masa de tierra detrás de él lo ocultaba de la detección por radar. Afortunadamente, la sorpresiva aparición nocturna de una poderosa formación de la Marina de los Estados Unidos asustó al submarino, provocando una inmersión de emergencia antes de que pudiera emitir un informe de avistamiento. Cuando emergió para enviar un mensaje por radio, ya era demasiado tarde. Hacia el noroeste, la fuerza de bombardeo japonesa estaba liderada por el crucero pesado Aoba, seguido por el Furutaka y luego el Kinugasa, con los dos destructores a cada lado de la formación. Viajando a través de una serie de chubascos, emergieron del último directamente en los radares de los dos cruceros estadounidenses más retrasados. La falta de cualquier luz ambiental particular degradó el equipo de combate nocturno de la Marina japonesa, que solo era óptico, mientras que el radar de los Estados Unidos, al menos las unidades SGI, era más avanzado que el que había estado presente en la primera isla Savo, y esta vez también estaba desobstruido por la Tierra en su línea de visión, y por lo tanto no tuvo problemas para registrar la llegada de la Marina japonesa. El radar de búsqueda de superficie detectaría los contactos, y luego el radar de control de fuego FD se bloquearía para obtener una imagen más detallada, incluyendo una estimación más precisa del rango, aunque parece que no se informó al almirante Scott de esta detección temprana. Para las 2300, el avión explorador de los Estados Unidos había notado la flotilla de transporte que ahora estaba al sureste, pero Scott concluyó acertadamente que había más barcos japoneses alrededor, por lo que continuaron hacia el noreste. Después de aproximadamente media hora, Scott ordenó a su fuerza que volviera a patrullar la línea, pero ahora las cosas empezaron a salir mal. El primero en una cascada de errores que llevaría a la acción a descender en un caos masivo y órdenes contradictorias en ambos lados. Todos, en la formación de la Marina de los Estados Unidos, entendieron la orden de volver, pero asumieron que la formación se mantendría como la orden había leído columna a la izquierda a 230 que ejecutar para que todos giraran en la línea actual alrededor del mismo punto fijo, pero por alguna razón San Francisco, el buque insignia de Scott, pensó que el giro era más como un giro de batalla de flota en alta mar, que si Scott realmente lo hubiera pretendido, se habría transmitido como izquierda simultánea a 230, por lo tanto, la proa de San Francisco comenzó a girar a babor al mismo tiempo que el destructor líder. Boise, el siguiente en la línea, enfrentó una decisión complicada. Si seguía las órdenes de Scott tal como se transmitieron y continuaba girando con los destructores, el San Francisco quedaría solo e aislado. Por el contrario, si seguía a San Francisco en su giro, entonces estaría técnicamente desobedeciendo las órdenes de Scott y quizás, más importante aún, dejando a los destructores más al noreste, pero dándose cuenta de que cualquier elección terminaría dividiendo la formación. El capitán de Boise consideró que mantener unida la fuerza de cruceros era quizás lo más importante, y por lo tanto siguió fielmente al buque insignia, y así los otros cruceros siguieron en línea. Los tres destructores que antes lideraban ahora se sitúan en el cuarto de popa de estribor de la formación y desesperadamente tratando de superar a los otros barcos para volver a su posición.
En este momento, otros barcos estadounidenses detectaron la columna japonesa que se aproximaba. Duncan, uno de los 3 destructores en carrera, y Boise detectaron independientemente los contactos, y tanto Boise como Helena informaron sus avistamientos a Scott unos minutos después. Pero con San Francisco aún sin ver nada, y Scott confirmando que los 3 destructores desplazados se acercaban rápidamente por estribor a la columna, se convenció de que los contactos que se estaban detectando eran en realidad estos 3 barcos de escolta, y por lo tanto descartó los informes. Ahora las cosas se volvieron aún más confusas. Fahrenholt y Laffey no habían detectado los barcos de la marina japonesa que se acercaban y estaban aumentando a toda velocidad para pasar más rápidamente a los cruceros. Duncan, por supuesto, podía ver los contactos de radar a estribor, y por lo tanto asumió que este aumento de velocidad por parte de sus compatriotas era el inicio de un asalto general al enemigo, y por lo tanto, no queriendo quedarse atrás, se desvió y se adentró en la oscuridad para iniciar lo que resultó ser un asalto de torpedos de un solo barco. Suponiendo por las circunstancias que todos sabían lo que estaba pasando, el Duncan se mantuvo en silencio para mejorar sus propias posibilidades de acercarse sin ser detectado y mantener la red de radio despejada para que Scott pudiera emitir órdenes a su línea de batalla. Esto, por supuesto, significaba que Scott en realidad no tenía idea de a dónde había desaparecido el Duncan. Para las 2345, la formación japonesa se había acercado a unos 5.000 yardas y fue avistada visualmente por Helena y Salt Lake City, así como por el radar más antiguo y menos capaz de San Francisco, aunque en tonos de la primera isla Savo, parece que nadie a bordo le informó a Scott sobre esto. Mientras estaba a bordo de Helena, quien había rastreado los barcos desde casi 30.000 yardas hasta este punto, un oficial especuló si la acción de abordaje iba a ser el curso del día. No obstante, quizás con una buena dosis de suerte sobre el juicio, la formación de la Marina de los Estados Unidos ahora estaba en una posición perfecta para cruzar la T en relación con los japoneses y a una distancia casi a quemarropa. Un minuto después, aunque todos los cruceros tenían la autoridad para abrir fuego cuando y como consideraran apropiado, el comandante de Helena pensó que tal vez debería verificar de nuevo con Scott. Quizás pensó que un salvo inicial combinado habría sido un poco más efectivo, y por eso se comunicó por radio con San Francisco utilizando una consulta precodificada básica, interrogatorio Roger IR, que, traducido al lenguaje normal, significaba efectivamente, ¿podemos tomar acción? Algo confundido, Scott respondió con Roger, pensando que estaba confirmando la recepción de la transmisión mientras intentaba averiguar exactamente qué estaba preguntando Helena. Por supuesto, a bordo de Helena, que era dolorosamente consciente de la aproximación de la marina japonesa y también consciente de que una respuesta en ese contexto a IR de Roger en realidad significaba sí, adelante, decidieron que se había dado permiso para atacar y un momento después los 15 cañones de 6 pulgadas a bordo cobraron vida y comenzaron un fuego rápido de muerte explosiva. Con el rango tan cercano, la doctrina decía que deberían pasar inmediatamente a un fuego continuo tan rápido como las armas se cargarían en lugar de salvas deliberadas, y así los cartuchos de latón gastados llovían por todo el barco, y toda la longitud del barco parpadeaba de un extremo a otro mientras una torreta u otra estaba disparando prácticamente en cualquier momento dado. Con Boise y Salt Lake City, también ya conscientes de la situación a través de su propio radar y vigías, tomaron la iniciativa y pronto Boise también estaba desatando una cantidad aterradora de fuego de 6 pulgadas a distancia, mientras que Salt Lake City llevaba un ritmo un poco más tranquilo con sus salvas de 8 pulgadas, aunque por supuesto cada proyectil era mucho más destructivo. Incluso a bordo de San Francisco, elementos de su propia tripulación aparentemente estaban algo más conscientes de la situación que el pobre viejo almirante Scott, y San Francisco ahora también abrió fuego, lo que resultó en que los almirantes de ambos lados se sorprendieran igualmente por el inicio del fuego. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América había visto la formación estadounidense un par de minutos antes, pero pensó que estaban viendo el convoy de transporte, y a medida que se acercaba la distancia, los observadores japoneses los habían reconocido como barcos americanos, pero el almirante Goto, al igual que Scott, dudaba de sus subordinados y les ordenó que comprobaran con luz de señal, lo que coincidió aproximadamente con varios proyectiles americanos arrancando pedazos de la superestructura del buque insignia japonés mientras señalaba impotente, soy Alba, a ellos, lo que probablemente no ayudó a su caso.
Los dos destructores de la Marina de los Estados Unidos que adelantaban echaron un vistazo al fuego de granizo que volaba sobre sus cabezas, que inicialmente pensaron que era tan rápido que debía ser fuego antiaéreo de 1 pulgada y 1 punto hasta que vieron los resultados en el otro extremo. Luego miraron a estribor, vieron exactamente lo que estaba pasando y se unieron con entusiasmo en minutos. 2 de las 3 torretas de Alba se habían ido y el puente era un completo desastre. Algunos proyectiles pesados, probablemente de las armas de Salt Lake City o San Francisco, en realidad pasaron directamente y salieron por el otro lado, pero la onda de choque de su paso aún acabó con la mayoría de los hombres en el puente de todos modos y heriría fatalmente al almirante Goto. Scott, algo aturdido y ahora preocupado de que todos pudieran haber disparado a los destructores estadounidenses, que presumiblemente se perdió a Laffey y Fahrenholt disparando alegremente con sus propias armas en la oscuridad, ordenó que cesara todo el fuego después de un par de minutos. Helena, junto con Boyce, ya tenía varios cientos de proyectiles menos, y tanto Boyce como la propia San Francisco en realidad siguieron disparando, ya que sus capitanes estaban completamente seguros de sus objetivos. El capitán de San Francisco se disculpó mucho al anular al almirante Scott. Cuando, por orden del almirante Scott, Fahrenholt señaló su ubicación desde un lugar sorprendentemente cercano, Scott finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y unos minutos después de su primera orden de cesar el fuego, dio la orden de reanudar el fuego en su lugar. Alba se alejó rápidamente, haciendo humo, lo que en la oscuridad hizo que sus daños parecieran mucho peores de lo que realmente eran. Aunque sus estructuras superiores habían sido completamente destrozadas y había varios incendios, su maquinaria aún estaba en su mayoría intacta y había relativamente poco daño en general a su integridad estanca al agua. Pero al concluir que Alba se estaba hundiendo, la ira combinada de los 4 cruceros estadounidenses ahora se trasladó a la Furutaka. Un gran incendio causado por un golpe en o cerca de sus lanzadores de torpedos la hizo un objetivo aún más obvio, y Buchanan lanzó un torpedo que, en un evento raro para la Marina de los Estados Unidos, en 1942 funcionó perfectamente haciendo un agujero en los espacios de maquinaria de Furutaka una vez que cruzó la distancia intermedia. Mientras este proyectil submarino realizaba su corto viaje de ida, alguien avistó el Fubuki a menos de una docena de longitudes de barco de distancia. El destructor, por alguna razón, aún no había desatado sus largas lanzas y estaba tratando de engañar para entrar en el rango de Katana, y los 2 cruceros líderes de los Estados Unidos rápidamente se aseguraron de que eso nunca iba a suceder, uniéndose al fuego de casi todos los demás poco después, dejando, como se esperaba, el barco japonés en un naufragio en llamas y hundiéndose. Kinugasa y Hatsuyuki decidieron que la discreción era la mejor parte del valor y giraron a babor en lugar de seguir a sus camaradas a estribor, y así evitaron lo peor de la tormenta de fuego inmediata. Sin embargo, no todo iba a favor de los estadounidenses. Fahrenholt y Duncan fueron avistados por los barcos japoneses y recibieron fuego, algo que no es sorprendente, pero también fueron sometidos de manera bastante inútil a una serie de barrajes por parte de su propio bando, obligando a ambos barcos a desengancharse y dirigirse detrás de la línea de cruceros estadounidense. Un impacto alto en Fahrenheit cortó la antena del radar de manera bastante limpia y envió esquirlas hacia el lanzador de torpedos de abajo, una de las cuales reventó el frasco de aire de un torpedo, que inmediatamente se lanzó directamente fuera del tubo y de manera bastante inútil, ya que el lanzador de torpedos estaba actualmente posicionado hacia adelante, se atascó con el motor chillando en la chimenea delantera. Por suerte, a diferencia del arma de Buchanan, esta tenía defectos. El motor se agotó, pero la función de autodestrucción automática no funcionó. Mientras que Fahrenheit fue golpeado por alrededor de media docena de proyectiles amigables, Duncan sufrió mucho peor por su propio lado, quedando casi fuera de control y en llamas por el daño no intencionado. El hecho de que se retiró detrás de las líneas amigas fue más el hecho de que estaba atrapado en un giro incontrolable hacia el puerto que cualquier cosa particularmente intencional. Mientras los 2 grupos japoneses intentaban ahora retirarse, los barcos americanos se acercaron para perseguirlos. Resultó ser una maniobra afortunada, ya que Kinugasa había aprovechado para lanzar torpedos, que apenas fallaron a Boise. Boise y Salt Lake City encendieron sus reflectores para perseguir al enemigo en retirada, dándole a Kinugasa, hasta entonces no involucrado, excelentes puntos de mira. En minutos, 2 proyectiles de 8 pulgadas impactaron directamente en Boise.
El primero se desvió hacia una de las salas de manejo de proyectiles de Boise y explotó, llevándose consigo otra sala de manejo de proyectiles. Una enorme bola de fuego estalló y 100 vidas se apagaron en un instante, y por un momento todos temieron que el fuego se extendiera a los polvorines adyacentes, pero afortunadamente la destrucción del proyectil se convirtió en víctima de su propio éxito, ya que el casco reventado en el costado del barco emitió inmediatamente grandes cantidades de agua, que a su vez pusieron un fin bastante decisivo a cualquier fuego residual en lo profundo del barco, aunque esto no ayudó a las torretas que estaban bien y verdaderamente en llamas. Ahora la lucha era reforzar los mamparos, intentar apagar los incendios y asegurar que el barco permaneciera a flote. Demostrándose como el jugador más valioso de la marina japonesa de esta noche, Kinugasa luego se enfrentó a Salt Lake City, saliendo algo mejor con daños menores, a cambio de destrozar parte de la maquinaria de la caldera de Salt Lake City, lo que llevó a Salt Lake City a retroceder con velocidad reducida. Parte de este éxito se debió a la breve calma mientras se preparaba la persecución, lo que permitió a los barcos japoneses restantes cambiar de sus rondas de bombardeo a rondas perforantes de blindaje. Entre la mitad de la línea de batalla de cruceros que ahora estaban fuera de acción, 2 de sus destructores tuvieron que retroceder, y la marina japonesa hizo todo lo posible para alcanzar la máxima velocidad y alejarse de él. Scott ordenó a sus barcos desengancharse poco después de las 20 pasadas de la medianoche, aunque las acciones de Salt Lake City al frente del Boise herido y bien iluminado probablemente salvaron al crucero ligero de ser enviado al fondo por el Kinugasa. Aparte de Fubuki, la acción cesó sin que nadie más se hubiera hundido realmente, y el escuadrón de transporte se mantuvo ocupado descargando los suministros que llevaban y luego escabulléndose de vuelta al este de las otras 2 formaciones. Pero a medida que avanzaba la mañana, las bajas comenzaron a sumarse. El primero en irse fue el destructor United States Ship Duncan, abandonado alrededor de las 2 a.m. por incendios incontrolables. El siguiente fue Furutaka. Tras estar a la deriva sin energía por cerca de 1 hora y media, se hundió poco antes de las 2:30 am y el Hatsuyuki rescató a los sobrevivientes. Boise logró apagar los incendios restantes y volver a la velocidad de crucero alrededor de las 3 de la mañana, que fue aproximadamente la hora en que Makala encontró a Duncan abandonado, comenzando un esfuerzo para salvar el barco mientras recogía a la tripulación en el agua con la ayuda de algunos botes lanzados desde Guadalcanal. El esfuerzo de rescate para los hombres fue más exitoso que el del barco, ya que Duncan finalmente se hundiría alrededor del mediodía. También se encontraron con algunos marineros del Fubuki que decidieron que preferirían quedarse en el agua y esperar un supuesto rescate por parte de su propio bando la próxima noche. No sería hasta el día siguiente que se dieron cuenta de que no venía ayuda y se dejaron recoger y, por supuesto, tomar como prisioneros. En este punto, perder un crucero y un destructor, dañar gravemente otro a cambio de hundir un destructor estadounidense, dañar un crucero pesado y dejar fuera de acción un crucero ligero durante gran parte del año, no era un mal intercambio dadas las circunstancias de la emboscada, aunque favorecía a la Marina de Estados Unidos. Sin embargo, los asuntos comenzaron a escalar a medida que salía el sol. El contraalmirante Yojima, cuya formación hasta ahora había permanecido intacta, ahora enviaría 4 de sus 6 destructores para ayudar a la fuerza de cruceros. Con el campo Henderson sin haber sido bombardeado, esto significaba que pronto suficientes vuelos de bombarderos en picado intrépidos y la extraña formación de Avengers, junto con algunos Wildcats de escolta, comenzaron a cazar, y pronto suficientes se amontonaban en cualquier cosa que volara la bandera del sol naciente. Una ola dañó al destructor Murakumo, otra lo golpeó con un torpedo, y luego, mientras los otros destructores intentaban ayudar a sus compatriotas afectados, aún más aviones golpearon y hundieron el Natsugumo, además golpearon un poco más al Murakumo por si acaso, terminando por hundir ambos buques. Ambos lados inicialmente reclamaron números de bajas algo irreales. Los japoneses afirmaron que habían hundido 2 cruceros y un destructor, los estadounidenses afirmaron que habían hundido 3 cruceros y 4 destructores. En realidad se hundió un crucero y 3 destructores, con otro crucero fuertemente dañado por el lado japonés, mientras que los estadounidenses tenían un destructor hundido, un crucero ligero y un destructor fuertemente dañados, y un crucero pesado ligeramente dañado. En general, por lo tanto, la victoria táctica fue firmemente de la Marina de los Estados Unidos, aunque el valor del campo Henderson y sus aviones fue profundamente subrayado por las acciones de la mañana para ambos lados involucrados. Estratégicamente la imagen era un poco más turbia.
Por un lado, el convoy de suministros aliado desembarcó sin desafío por ataque superficial en los próximos días. Los refuerzos que trajeron permitieron la defensa exitosa del campo Henderson contra el ataque terrestre la semana siguiente. Pero la Marina japonesa había tenido éxito en su carrera de suministros esa noche, y los dos portaaviones de hidroaviones estaban intactos, lo que sería un problema crítico en futuras carreras de suministros debido a su capacidad para mover equipos pesados que el ejército japonés necesitaba desesperadamente. Además, el hecho de que hubieran ganado combinado con las afirmaciones de muertes poco realistas significaba que algunos en la Marina de los Estados Unidos asumieron que los problemas que habían llevado a la derrota en la primera isla Savo ahora estaban completamente resueltos, algo que les volvería a morder más adelante en la campaña. Al final, la Marina japonesa no cesó en sus intentos de destruir el campo Henderson. De hecho, menos de 48 horas después de que se despejara el humo de esta batalla, apodada la Batalla de Cabo Esperance, los cruceros de batalla Congo y Haruna aparecieron y dispararon bastante mal al campo Henderson, paralizando temporalmente ambas pistas, dañando o destruyendo más de la mitad de los aviones disponibles e incendiando casi todo el combustible de aviación presente, afectando gravemente las operaciones aéreas desde el campo durante algún tiempo. En general, la situación en Guadalcanal se estaba estancando. Los números en tierra eran similares y ningún bando podría haber controlado los mares el tiempo necesario para ayudar significativamente en la batalla terrestre con una operación prolongada de bombardeo costero, por ejemplo. En el mar, las opciones de la Marina estadounidense parecían limitadas. En los últimos meses, el Enterprise había sido dañado en la batalla de las Islas Salomón Orientales y estaba en reparación. Su compañero en esa batalla, Saratoga, había sido torpedeado por un submarino y también estaba en reparación. El tercer miembro de esa flota en particular, Wasp, había perdido la batalla solo para ser también torpedeado y esta vez hundido por un submarino japonés, una acción que también había enviado al nuevo acorazado United States Ship North Carolina a dique seco con un agujero en su costado. Eso dejó al United States Ship Hornet, pero el almirante Nimitz tenía un par de trucos bajo la manga. Al igual que Yorktown en Midway, aceleró las reparaciones necesarias para que Enterprise volviera al mar, si no necesariamente en la mejor forma, y con los dos portaaviones de flota trabajando juntos, envió al almirante Halsey para relevar al almirante Gormley. Halsey se había recuperado en cierta medida del problema médico que le había hecho perder Midway y ahora tomó el mando. Si hubo un almirante estadounidense que podía garantizar meter la bota y cambiar el curso de las operaciones, ese era Halsey. Así se preparó el escenario para la próxima gran batalla en la campaña en curso, la Batalla de las Islas Santa Cruz. Eso es todo para este video. Gracias por ver. Si tienes un comentario o sugerencia para revisar un barco, déjanos saber en los comentarios abajo. Recuerda comentar en el post fijado para preguntas de dique seco